en nuestras relaciones. Todos alternamos entre 4 papeles, 2 de padres y 2 de hijos. Cuando actuamos como padres, adoptamos el papel, ya sea del padre controlador, cuidador, o del padre que rechaza y fija límites. Cuando actuamos como hijos, podemos adoptar el papel del niño necesitado y obediente, o del niño rebelde y conflictivo. No hay nada malo ni neurótico inherente a estos papeles. En realidad, expresan aspectos muy auténticos de nosotros mismos, pero cuando los desempeñamos de forma inconsciente, pueden degenerar, y de hecho degeneran, en formas de controlarse y abusarse mutuamente. Vamos a ver el papel de nuestro padre controlador-cuidador. Este padre tiene una parte oscura, que es la del control. Todos somos auténticamente cariñosos y preocupados, pero también hacemos uso de esa posición para tener poder sobre la persona a la que estamos cuidando. En nombre del amor, hacemos a la otra persona dependiente de nosotros y nos entusiasma el poder y la satisfacción que eso le proporciona a nuestro ego. Adoptamos este comportamiento de forma natural porque hemos aprendido las tácticas de control de nuestros propios padres. Esto puede ser muy sutil, porque la línea que separa la preocupación del control es muy fina. Yo digo que me preocupo, pero en realidad controlo. El que recibe esta energía de controlador se va a sentir enfadado y resentido, porque siente que lo están controlando. Se siente tratado como un niño. Díganme si esto no es normal con los padres, ¿no? Es lo de muy normal. Entonces, la persona que adopta el papel de padre, controlador, cuidador, llega un momento que se cansa de desempeñarlo, porque también él tiene un niño interior necesitado, y esas carencias no serán resueltas mientras se encuentre desempeñando el papel del padre que siempre da y da y da. Entonces lo que pasa es que nos trasladamos del papel del padre cuidador al del padre que rechaza. Ya estamos hartos, estamos agotados, mosqueados, así que rechazamos y al hacerlo estamos resentidos. Tal como en el caso del padre cuidador, el padre que rechaza también tiene su lado positivo. Todos los niños necesitan que se le pongan límites a sus exigencias. De niños reclamamos estos límites, pero a menudo nuestros padres no estaban centrados en su papel de padres para ponernos límites. Se sentían culpables porque dudaban del amor que nos estaban dando y nos compensaban cediendo. Ahora, ya de adultos, nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos hacemos conscientes del papel del padre que rechaza, esto se convierte en una forma centrada de establecer límites. Si nos sentimos cómodos estableciendo límites sin culpa, podemos hacerlo de forma centrada y de corazón, en lugar de hacerlo de forma abusiva y con dureza. Ahora vamos a ver los papeles de hijo. En el papel de hijo, como estamos tan desesperados por conseguir amor, atención y aprobación, podemos caer en el niño asustado que se apega y se mantiene obediente para no enfadar a sus padres. Hacemos cualquier cosa para que todo esté tranquilo, para evitar que el otro se enoje o nos rechace. Es humillante, pero lo hacemos, porque la primera prioridad de nuestro niño es obtener amor. Pero cuando finalmente sentimos algo de fuerza, reaccionamos y nos rebelamos. No queremos ser siempre el niño obediente,
y necesitado, que dice todo que sí, a cambio de amor. Y en estos papeles del hijo, ¿no? Hay cualidades auténticas y naturales, porque nuestra parte obediente y necesitada también revela una suave receptividad y vulnerabilidad. Nuestra reacción puede abrirnos a una rebelión profunda de nuestra naturaleza que está viva y es sana. Refleja una independencia de espíritu que no quiere aceptar nada sin la experiencia personal y una parte nuestra que arriesgará cualquier cosa por la verdad. En nuestras relaciones, especialmente con la pareja, todo el tiempo nos movemos de uno a otro entre estos 4 papeles, ¿no? Los 2 papeles de padre y los 2 papeles de hijo. Los papeles de padre, controlador, cuidador, o padre que rechaza y fija límites, y los papeles de hijo, necesitado, obediente, a rebelde, conflictivo. Se van como entrecruzando los papeles. No tenemos conciencia de que lo hacemos, ¿no? Porque es nuestra relación neurótica normal, porque acá estamos todos neuróticos. Bien. Lo importante es tomar conciencia. A ver qué dice acá. Tienen por qué. Bueno, vamos a dar el ejemplo porque si no, no podemos explicar lo que quiere explicar el autor acá, ¿no? Dice que había 2 amigos, ¿no? Que hacía 5 años que estaban juntos. Él era rico, cálido y un excelente cuidador. Ella era atractiva, joven, luchadora, ¿sí? Desde el punto de vista económico, miedosa de enfrentarse sola al mundo. Ella interpretaba el papel de la buena chica y él el del padre cariñoso. Durante un tiempo, ambos vieron sus necesidades satisfechas. Ella también hacía el papel de madre cuidadora para el niño de él y mantenían equilibrada la balanza, pero un día ella se aburrió y se hartó. Sus necesidades de cuidado están siendo satisfechas, pero no las de libertad e independencia. Y tampoco estaban satisfechas las de él. Pero a este le costaba más atreverse a amenazar un statu quo en el que estaba. Entonces ella se convierte en la niña rebelde y empieza a salir con otros hombres. Él reacciona convirtiéndose en el padre que rechaza y le corta el suministro de amor y dinero. Ella se asusta y vuelve a ser la niña buena. Cuando él siente que ella vuelve, se enferma. Entonces ella se vuelve una buena madre y otra vez se cansa y se convierte en la madre que rechaza. Y así continúan. ¿Bien? Y acá cuenta, el autor cuenta su propia experiencia, que en sus relaciones adoptaba los papeles de padre, mientras que sus parejas quedaban relegadas al papel de niñas. Por lo menos eso era lo que parecía a simple vista. Como cuidador caía en la conocida trampa de intentar ser un buen padre y malentendía el amor intentando darle a mi pareja todo lo que deseaba y necesitaba. Pero negaba mis propias necesidades. Y esto muy pronto creaba resentimiento en mí. Entonces reaccionaba, rechazaba y me volvía crítico. Hasta que empecé a darme cuenta de cuán controlador era en mi papel de padre cuidador. Mis papeles de niño también estaban siempre ahí, pero más escondidos, porque en el fondo tenía miedo de explorar mi libertad por miedo a ser castigado. O era un buen niño que hacía lo que sus padres querían,
o reaccionaba y me rebelaba, tomando espacio para hacer lo que yo quería. Debido a que siempre tuve miedo de las repercusiones, cuando tomaba mi libertad, esta no era limpia ni centrada, sino solo una representación. En toda relación íntima hay espacio para cuidarse mutuamente, para desempeñar estos 4 papeles sin crear conflicto ni provocar desastre. Esta es una de las formas en que nos entregamos y ayudamos mutuamente con nuestra pareja para sanar nuestras heridas. Pero tenemos que hacerlo como una danza texana de los 4 pasos. O si no, se destruye el amor. Nuestras relaciones amorosas dejan de ser situaciones de padre e hijo, ¿no? Son situaciones de amigo o amiga. Con conciencia podemos turnarnos para ser de padre del otro y para dejar al descubierto y compartir nuestro niño con el otro, y cuando llevamos la conciencia a estos papeles, nuestra parte de padre se preocupa de forma natural o establece límites de una forma suave y centrada. Por parte del niño también podemos expresar y honrar nuestra vulnerabilidad, rebeldía y alegría de manera suave y centrada. Y así nos vamos uniendo más a nuestra pareja y no terminando en un caos en la relación. Es lo que dice acá el autor, ¿no? Esperen que le he tomado otro poco porque se me... Ahora llegamos al caballero oscuro y siniestro del juego de las proyecciones. El lugar que tenemos dentro donde esperamos para vengarnos. Alguien dijo en alguna ocasión que el 90% de las relaciones consistía en la venganza. Yo creo que eso es un poco exagerado, pero no mucho. La cantidad de energía que llevamos dentro en forma de resentimiento e ira inexpresada de nuestra niñez es enorme. Y a menudo no somos conscientes de ello hasta que aparece en nuestras relaciones. Debido a que de niños reprimimos la ira, cada vez que nos han humillado, abusado y traicionado, vamos por ahí caminando de forma inconsciente con un paquete de misiles dentro, perdón, me hizo reír esto, que esperan a ser lanzados. Hay gente que dice que no tiene ira. Qué alegría, festejen porque. Pero después se separan de la pareja enseguida, ¿no? Nuestra pareja, o cualquiera, nuestro amigo, alguien ahí, que ponga al descubierto esa herida, se convierte en el blanco de toda esa energía reprimida, o sea, donde van a ir todos los misiles proyectados. Un hombre en una sesión de terapia explicó que no era capaz de estar cerca de una mujer, porque la más mínima cosa lo hacía enfadar y reaccionaba ante la más ligera crítica. Investigando, descubrimos que su madre había sido muy despótica y a causa de su condicionamiento católico represor, lo había avergonzado profundamente en su sexualidad. De niños sufrimos un shock demasiado profundo. Un shock es un congelamiento, como que nos quedamos así, en alguna parte de nuestra infancia. Se nos privó en extremo de nuestro poder y transigimos demasiado para poder expresar o ni siquiera sentir ninguno de estos sentimientos. Entonces, en nuestras relaciones actuales, normalmente hace falta cierto tiempo para que todas estas proyecciones salgan a la superficie. Y van a salir, antes o después.
entonces la otra persona se convierte en una compleja mezcla de nuestro padre-madre interiorizados y la persona real. La pareja se nos confunde con aquellos que nos causaron las heridas en el pasado. Pero, por fin, tenemos una oportunidad para vengarnos. Toda esa ira interior empieza a salir en formas que pueden ser mortales. Abuso verbal o físico, burlas, sarcasmo, condescendencia, imposiciones, marginaciones, comparaciones, engaños con otros amantes, o haciendo que nuestra pareja se sienta incompetente sexualmente, etcétera, etcétera. Venganza. Podemos trabajar para sanar nuestra energía de venganza solo si somos conscientes de que la tenemos. Acá dice el autor que descubrió que una de las mejores formas de tener acceso a su ira reprimida fue investigando las formas directas e indirectas en que ésta salía al exterior. Mi patrón, cuando me he sentido herido, era retirarme en shock, o sea, quedarse congelado. Luego me tomo la venganza, o sea, castigo principalmente cortando y ocultando mi energía o haciendo comentarios sarcásticos. A menudo ni siquiera soy consciente de lo que hago, pero trabajando con ello, cada vez pude sentir más esa energía de la venganza. Está muy profunda, pero cuando se desencadena, parece interminable. Pero cuando yo consigo expresar esa energía, todo cambia. Todos tenemos nuestra propia forma de expresar la venganza y de filtrar todos nuestros resentimientos reprimidos por agravios pasados. En otra sesión, con una pareja, la mujer se quejaba de que se sentía rebajada por las bromas de su novio. Él era totalmente inconsciente de que la estuviera maltratando de forma alguna y pensaba que sus bromas eran graciosas. Pero cuando ella le dijo a él que esas bromas le molestaban, él se sorprendió. Otra pareja, ¿no? El hombre se sentía receloso de cualquier mujer que intentara controlarlo, dominarlo o sobreprotegerlo. Él se daba cuenta de que el vínculo con su madre era fuerte y a un nivel profundo sentía entre ellos la fusión de límites. Su madre era de carácter fuerte y controlador, y en lugar de alentar su independencia, lo mantenía sutilmente atado a ella. Él no sentía el espacio suficiente para desarrollar la confianza en sí mismo o para cometer sus propios errores, y ahora se siente atraído por mujeres que tienen carácter fuerte y son controladoras. En cuanto siente la manipulación y el control, él se desmorona y entra en shock. Cuando se recupera del shock, bien, empieza a reconectar con su ira y reacciona irracionalmente ante la menor sospecha de control o manipulación. Bien, porque le cuesta distinguir entre su pareja y su madre. Y especialmente cuando la herida está abierta, ¿no? Bien, vamos a ver la última, que es proyectar en los demás partes nuestras no vividas. Todo lo que no hemos vivido, ¿no? O no hemos experimentado o acabado de vivir, lo proyectamos. A ver. Especialmente en nuestra pareja. Sí, siempre la pareja es el blanco. Bien. Hay un libro de Hal Stone que se llama Nuestros yoes desconocidos, que habla
de que esta proyección tiene el potencial de ser o bien una fuente intensa de crecimiento o una fuente de problemas. Nuestro yo consciente es solo una pequeña parte de nuestra conciencia, ¿no? Recordemos el iceberg, ¿no? La conciencia, el consciente es pequeñita, la puntita, y todo el resto es inconsciente. ¿Y cómo sano eso que no veo? A través de la proyección, o sea, viéndolo en otro, y atraemos justamente eso que necesito para sanar. Bien, vamos a contar el ejemplo acá del autor que dice que él se había enamorado mientras estudiaba, ¿no? De una chica que estaba en el curso anterior al de él. Ella era todo lo que yo no era, desenfrenada, loca, impredecible. Yo estaba centrado en los estudios, los deportes. A ella eso no le importaba en absoluto. A ella le gustaba el teatro, el arte, ¿no? Se rebelaba contra todos los condicionamientos. Y esa rebelión, junto con su viveza y su belleza, fue lo que a él lo conquistó y lo fascinó. Así que se dedicó a perseguirla durante casi 2 años y sentía que cada canción de amor que oía se refería a él. Años después se enamoró locamente de otra artista desenfrenada y loca. Entonces ahí se dio cuenta que la proyección de esas partes del mismo, o sea, todo eso que él no había vivido, estaba ahí, dentro de él, ¿no? Por eso buscaba mujeres así. Esto es lo que hace que alguien nos guste o no nos guste. Nos sentimos atraídos porque deseamos redescubrir nuestras partes no vividas y repelidas. Todo eso que hemos rechazado. Acá cuenta el caso de un amigo de él que tiene una relación con una mujer que es muy emocional, incluso histérica, y ella está mucho más en contacto con sus sentimientos que él, pero también usa sus emociones para manipularlo, ¿no? Al igual que lo hizo su madre. Entonces él responde evitando sus sentimientos y cortándola cada vez que ella se pone emocional. Esto a ella la hace enfurecer y él no se da cuenta de que ella lleva la proyección de la naturaleza emocional de él. Él ve los sentimientos como forma de manipularlo a él, de niño a través de su madre, ahora lo ve en su novia, pero escondiendo la cabeza como el avestruz no va a sanar su herida. Entonces empezaron a descubrir esa naturaleza emocional en él y así pudo recuperar la proyección. ¿Sí? Es como integrar, o sea, la proyección se sana cuando todo eso que a mí me molesta ahí fuera, yo lo integro en mí, o sea, todos esos aspectos de mí. Ahí es donde sanamos y nos iluminamos y despertamos.